Este devocional, hermanos, está titulado Dos historias, un solo Dios. Está basado en Marcos capítulo número 5, del versículo 21 en adelante. Le voy a dar lectura, así que si ustedes tienen su Biblia, les voy a dar pequeño tiempo para que puedan buscar esta referencia, Marcos capítulo número 5, del versículo 21 en adelante. Esta es la historia de dos milagros, la historia de dos personajes totalmente antagónicos, pero todo se mueve sobre un eje y precisamente sobre la figura de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo número 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y en nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocar tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecha, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. En este pasaje, hermanos, que se puede sacar una predicación extensa de él, pues vamos a tocar solamente dos ideas principales, como hay dos historias, como lo mencionaba en el título, y un solo Dios. Dos historias paralelas, pero al mismo tiempo tan diferentes, con diferentes experiencias y diferentes vivencias, inclusive diferente formación religiosa y diferente género también. Estamos hablando de Jairo y estamos hablando de una mujer con flujo de sangre. Aunque Jairo no es el que sufría la enfermedad, sino su hija, podemos entender el contexto de lo que se quiere y se trata de narrar aquí. Jesucristo había pasado de una ribera del mar de Galilea a otra y estaba predicando, y de repente llega Jairo. Jairo es un religioso, un principal entre los de la sinagoga. Esto quiere decir un agente importante dentro del grupo de la sinagoga de aquel lugar. Así como muchos fariseos a estas alturas se habían declarado abiertamente enemigos de Jesús. No le querían, lo odiaban. Sin embargo, estos fariseos, aunque no les gustaba la forma en la que eran confrontados por el Nazareno, podríamos nosotros apreciar de que en algún momento ciertos fariseos se acercaron con sencillez de corazón al maestro, y Jairo fue uno de ellos. Así que los fariseos, quienes siempre estaban cuestionando qué podrían ellos aprender de alguien que había sido creado entre maderas y clavos, porque nuestro Señor Jesucristo
fue creado por José el carpintero. Siendo los fariseos, eran estrictos, eran, vamos a decirlo así, de la más alta élite, de los sacerdotes también. Así que la mayoría de ellos estaban concentrados en cómo hacer caer a nuestro Señor Jesucristo, al Maestro, y además buscar cómo culparle de algo, y así enjuiciarlo, que fue al final lo que se hizo. Pero claro, todo esto planeado en la divina omnisciencia de Dios. Pero Jairo, hermanos, Jairo estaba concentrado en otra cosa. Un padre que veía a su hija casi morir porque dice que se acerca a nuestro Señor Jesucristo cuando está ahí en la barca, quizás oyó y quizás estuvo en un punto cercano para poder llegar a él, y le dice: mi hija está agonizando. ¿Qué piensa un padre en ese momento? ¿Quién piensa Jairo al ver a su hija en este estado, la hija a la que ama, una niña de 12 años, enferma, una enfermedad que no se menciona en la Biblia de qué se trate, pero sin lugar a dudas en ese tiempo, una enfermedad que le estaba llevando a la muerte? Así que en ese momento no veía Jairo a Jesús como un enemigo, sino como su única opción para que su hija fuera sanada. Hermanos, esto a los que somos padres especialmente podemos entender el contexto. ¿Qué padre no se conduele de ver a uno de sus hijos sufrir? Quizás, hermanos, si esto no hubiera sucedido en la vida de Jairo, su corazón no estaría sensible a la misericordia que Jesús le iba a ofrecer. Jesús fue el canal de la futura sanación de su hija amada. Pero hay una historia paralela, porque en esta historia también se nos menciona que mientras Jesús tiene misericordia de Jairo, va rumbo a su casa para sanar a su hija, entonces él se encuentra en el camino un inconveniente, por decirlo así. Una mujer. Jesús tiene que hacer un alto en el camino, un camino lleno de espectadores, porque la multitud le seguía. De hecho, la palabra de Dios dice que cuando surgió o cuando se dio el milagro de la mujer que tocó el manto, la gente lo apretaba, lo apretujaba en su caminar. Así que quizás unos podemos decir que de los que le acompañaban dentro de esa multitud eran sinceros seguidores de Jesús. Pero quizás otros más solo eran gente que sentía curiosidad al ver al Nazareno, inclusive pensar que podía sanar a la hija de este importante personaje de la sinagoga. Sentían curiosidad de ver obrar otro milagro de parte de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento nuestro Señor, cuando va ahí y va apretujado, la mujer piensa dentro de sí: si tan solo tocare una parte de su vestido, de su manto, seré sana. Y hermanos, nuestro Señor Jesucristo en ese momento siente cómo sale poder de su persona. A alguien le ha tocado, no como quien lo apretuja, no como quien está tratando a lo mejor de sentir un poco de nuestro Señor Jesucristo. No fue esa la forma. A alguien le tocaba con la mano de la fe, porque a diferencia de Jairo, aquí no hay una petición, aquí hay un impulso por parte de una mujer que tenía una enfermedad, dice la palabra de Dios, flujo de sangre, que es una enfermedad propia de las mujeres. Y entonces ella, después de 12 años de batallar con médicos, de malgastar, solamente tiene un pensamiento al saber la fama de Jesús, y la fe de esta mujer le lleva a decir: yo soy una persona enferma, quizás no soy digna de pedirle esto a Jesús, o simplemente me siento menospreciada por la sociedad. Así que solamente se concreta en poder llegar hasta él, cerca de él, tocar ese manto, y nuestro Señor Jesucristo siente que sale el poder de él. Así que esta mujer está haciendo una petición silenciosa de ser sanada, una oración interna y un ruego: si tan solo tocare su manto, seré salva. Ella pensaba en su sanidad física. Ella quiere arrebatar en el anonimato un poco de la misericordia de Jesús, un poco de lo que Jesús le puede otorgar. Ella entiende que la misericordia de Dios se extiende más allá de responder una oración. Hermanos, la misericordia de Dios se extiende más allá de lo que a veces nosotros oramos. A veces tenemos una petición muy personal, un ruego
sobre nuestros hijos, quizás estamos rogando que pase un examen de admisión, quizás estamos pidiéndole al Señor que lo cuide en el camino, pero su misericordia se extiende más allá, porque también en ese periodo, en ese punto en el cual estamos pidiendo algo, nuestro Señor está viendo también por su seguridad, también está proveyendo en Él los medios para que pueda tener cierto alcance en alguna cuestión personal, pero también nuestro Dios quiere beneficiar espiritualmente a cada uno de sus hijos, especialmente aquellos en los cuales hay una oración, ¿verdad? Hay un ruego especial, específico por las personas a las cuales nosotros intercedemos o por las cuales nosotros intercedemos. Un método increíble, quizás y poco ortodoxo, fue este milagro, porque como vemos no hay una petición, simplemente hay una acción un poco impulsiva, como lo dije, pero así sucedió. Tocó y sanó. Una respuesta inmediata ante una fe grande. Ahora, ¿qué antagonismos hay entre Jairo y la mujer con flujo de sangre? Bueno, veamos algunos detalles. Por lo que sabemos, Jairo era un hombre de buenas costumbres y de oración, un principal entre los de la sinagoga, incapaz inclusive de mezclarse con los impuros. Él, como un principal de la sinagoga, tenía cuidado de no mezclarse con aquellas personas que se consideraban impuras o no dignas del pueblo judío y de estar dentro de la sinagoga. Pero de ella no se menciona el nombre. De Jairo se menciona, pero no se menciona de ella su nombre. Se le podía considerar una mujer, incluso por el tipo de enfermedad que tenía, sucia e impura, porque a pesar de que se trataba, como lo he dicho, de un mal orgánico, de un mal físico, a esta situación los sacerdotes no se acercaban a tales personas porque estaba impedido por la ley, porque se consideraba que padecían esa enfermedad como consecuencia de su pecado. De ella tampoco, hermanos, pues sabemos más solamente este acto de fe. Jairo era importante, ella apenas merecía quizás ser tomada en cuenta. Jairo tenía una posición que le daba cierta seguridad, pero ella era insegura, quizás inclusive frágil y también con un carácter pues bastante lastimado y herido. Jairo era un hombre que sabía expresarse, porque así vemos que le pidió a nuestro Señor Jesucristo sobre su hija, con sinceridad y con ruego, pero pudo presentar su petición. En cambio ella no se atrevió siquiera a pedirlo, solo pensó en tocarlo y quizás seguir en el anonimato, porque después no se menciona que ella se acercara a nuestro Señor, sino nuestro Señor, al ver que había salido poder, dijo: ¿quién me ha tocado? Y dice que ella fue y le dijo toda la verdad. Esto de que le dijo toda la verdad quiere decir que se abrió, que no hubo nada que le pudiese ocultar y cuál fue la intención al tocarlo. Así que, hermanos, hay algo que deberíamos de preguntarnos también. Quizás usted nunca se ha hecho esta interrogante. ¿Por qué estos dos personajes aparecen juntos en esta historia? ¿Y por qué no se narró uno y luego al otro como dos historias separadas? Son dos milagros portentosos, merecedores de que, vamos a decirlo de esta forma, pudiese cada uno tener su propio espacio en el contexto escritural. Es interesante cómo se relacionan entonces estos eventos entre Jairo y la mujer. Primero, los primeros 12 años de que se menciona de la hija de Jairo, podemos pensar en la familia entonces de este fariseo. Era una vida tranquila, era una vida quizás sin problemas, viendo crecer a su hija, y cuando tomó a su hija por primera vez en sus manos, quizás acarició su pequeño cuerpo, ¿verdad? Ahí cuando acababa de dar a luz su esposa, en ese mismo tiempo la mujer notó que su cuerpo se enfermaba, porque en ambos se mencionan 12 años de enfermedad y 12 años de edad. Mientras esta pequeña empezaba a crecer, esta mujer empezaba a sufrir también los estragos de la enfermedad. Y a pesar, como dice la palabra de Dios, que gastaba y gastaba en tratar de buscar un resultado, en tratar de buscar que los médicos le ayudaran, esto simplemente fue un desgaste físico y también financiero, porque se acabó todo lo que ella tenía. Así que, hermanos, mientras una crecía en edad, la mujer con flujo de sangre crecía en desesperación. Una niña que se integraba a la familia
ahora podemos nosotros entonces entender que también había una mujer que se integraba al mundo de los no deseados. Y esto, hermanos, me parece muy interesante, porque nuestro Dios ha movido todo de tal forma que no son circunstancias meramente fortuitas, sino son planeadas por nuestro Dios para ver dos clases de milagros y también dos clases de personas, dándonos a entender que nuestro Dios escucha a todos, independientemente de la posición, la grandeza, de la fama o del prestigio. Dios escucha a todos. Y también, a pesar de que algunos seamos quizás más tímidos que otros o tengamos menos seguridad, nuestro Dios está atento a nuestras necesidades. Así que, hermanos, ¿qué tan largo fue este padecimiento? O podríamos preguntarnos mejor de otra forma. Si fue tan largo el padecimiento de la mujer, ¿quién merecía ser sanado primero? Aunque la petición de Jairo es primero, vemos que el milagro se obra en la mujer porque ella se pone en el camino de nuestro Señor. Esta mujer también, aquí hay algo que es antagónico, es sanada en público. Ya ella había sido estigmatizada como una mujer impura, mientras esta pequeña de 12 años fue resucitada en privado. Vemos que solamente entran sus 3 discípulos, sus 3 apóstoles ahí íntimos, Juan, Jacobo y Pedro, y con ellos los padres de la niña, ya sabiendo que había muerto, porque esta fue la noticia. Llega un sirviente del principal de la sinagoga de Jairo y le dice: ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Presentar una noticia así tenía que ser presentada con seguridad, con evidencia. No se iba a llevar esto hasta ese punto pensando que a lo mejor la niña había sufrido un desmayo, sino realmente esta niña había muerto. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, al llegar ahí, dice que entra con estos 3 apóstoles y entra con los padres de la niña. Y ahí en privado le dice estas palabras: Tamita kumi, es decir, niña, te digo, levántate. Solo con su palabra nuestro Señor Jesucristo dio vida. Solo por su orden este cuerpo inerte entonces tuvo movimiento. Y hermanos, cada vez que vemos a Jesús relacionarse en una situación funeraria, siempre Dios produce vida. Sucedió que en un momento nuestro Señor Jesucristo se encuentra en el camino a una viuda que tenía un solo hijo y ya llevaban inclusive a sepultar a este hombre, a este joven, y Dios resucita al hijo de esta viuda. Resucita aquí precisamente también a esta niña que pues tenía solamente unos pocos minutos de morir, y también la resucita. Quizás su cuerpo todavía estaba tibio, no rígido, pero esto, hermanos, solamente era cuestión de tiempo para que esta niña pues simplemente perdiera toda esa capacidad, ¿verdad? Y se convirtiese en uno más dentro de un cementerio. Y nuestro Dios ni siquiera permitió ese proceso. Él la sanó ahí. Lo mismo sucede en el funeral de Lázaro. 4 días habían pasado y el cuerpo ya estaba en descomposición. Era el tiempo estimado en el que los judíos decían que ese cuerpo ya se estaba echando a perder. Sin embargo, Jesucristo le dice lo que nadie podría decir en su sano juicio, ¿verdad? Tu hermano resucitará, le dijo a María y a Marta. Y aquí le dice también a los padres de la niña no está muerta, sino duerme, y la gente se burlaba de él. Esto solamente lo puede decir alguien que no está en su juicio cabal o es Dios. No hay otra. Nadie, humanamente hablando, puede llevar a cabo una proeza de tal magnitud. Así que nuestro Señor, con su poder milagroso de dar vida, decide Él en su corazón en no negarse a poder darle consuelo a las almas abatidas de estos padres. Quizás esta pequeña no comprendió del todo lo que sobró en su pequeño cuerpo, pero sin embargo ella se levanta como un niño se levantara quizás de una enfermedad. Y hermanos, nuestro Señor Jesucristo venció la muerte. La muerte no puede vencer a quien es la vida. Ahí cuando nuestro Señor Jesucristo entrega su último suspiro y dice consumado es, y entonces dice la Biblia que entonces entregó el Espíritu, dice la palabra de Dios que sepulcros fueron abiertos y habían personas que habían resucitado y caminado por las calles de Jerusalén. El poder de Dios es tal, hermanos, que si nos da la seguridad de que Él tiene poder para resucitarnos, pues todo lo demás es menos. Puede sanar, puede ayudar, puede acudir en nuestra desesperación, puede darnos
también consuelo en un alma abatida, puede convertir nuestra desesperanza en esperanza, puede hacer que nosotros confiemos plenamente en Él, porque Él es todopoderoso. Hermanos, estas dos historias, en mi caso y muy particularmente, me dejan una enseñanza muy fuerte, y es que nuestro Señor Jesucristo es todopoderoso. Puede obrar de forma simultánea con uno o con otro. No importa que nosotros, hermanos, inclusive estemos batallando aún con una situación de desánimo, con una situación quizás de desesperanza, quizás de decepción, quizás algunos se sientan traicionados, pero nuestro Señor Jesucristo sana toda dolencia. Hermanos, Dios les bendiga, que nuestro Señor los acompañe durante todo este día, toda la semana, todo el tiempo que dure este tiempo, ¿verdad? Le decimos cuarentena, pero quizás sean más días, y que Dios nos proteja. Pero si en su voluntad está tocarnos, nuestro Dios es sabio, nuestro Dios sabe perfectamente cuáles son los tiempos y las formas para tratar con sus hijos. Y Dios no es un Dios severo. Nuestro Señor es un Dios de amor.